programa diferente pronto está por comenzar, con los temas más actuales de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque pronto va a empezar Hablando con María. Bienvenidos a Hablando con María, Visibilidad.tv 2020. Hola, ¿qué tal? Desde el Vicariato Apostólico de Inírida, en el departamento del Guainía, les damos la bienvenida a su programa Hablando con María, un magazine de tipo informativo y cultural. Hoy conversaremos sobre la minga indígena que llegó a la ciudad capital en una movilización sin precedentes como nunca se había visto. Y es que en sociedades tan desiguales como la colombiana, hay personas que tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos, bien sea porque tienen acceso al poder, porque pueden ser financiadores de campañas políticas, porque pueden manejar los medios de comunicación y hacer oír su voz, porque pueden pagar un buen abogado o simplemente tienen esa educación formal que les permite entender cómo funciona el Estado y cómo deben hacer para lograr lo que necesitan. Pero hay comunidades que no tienen acceso a nada de esto o que ya han tratado de hacer valer sus derechos e intereses a través de mecanismos formales sin lograrlo. Entonces, la protesta social es una forma de evitar que la opinión de unos pocos que tienen acceso a la influencia se convierta en opinión pública. Esta movilización social es el primer derecho y el derecho a tener derechos. En ella participan, además de las comunidades indígenas, jóvenes estudiantes, mujeres, sindicalistas, organizaciones indígenas, campesinos, afrocolombianos y todos ellos con exigencias comunes. Pues bien, para hablar sobre este tema y sobre la realidad que se está viviendo en el país, nos acompaña Rosa Cecilia Durán. Rosita, ella es coordinadora y tesorera de la Mesa Ramsar, perteneciente a la etnia Curripaco, quien ha participado en varios proyectos de investigación sobre el uso y manejo de los recursos naturales en el departamento del Guainía. También nos acompaña Monseñor Joselito Carreño Quiñones, obispo del Vicariato de Inírida en el departamento del Hechas las presentaciones formales, entonces iniciamos nuestro espacio preguntando ¿qué es la minga indígena y qué impacto puede tener su apoyo al paro nacional? Rosita. Esperancita, buenas tardes, Monseñor, buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por la invitación en este espacio tan importante para nosotros como comunidades indígenas. En este momento yo creo que es importante que la gente sepa el significado de que la minga no solamente es en el interior del país. Así lo llaman pues los diferentes pueblos que están allá en este momento, pero nosotros acá en la Amazonía, dependiendo de nuestras etnias y dependiendo de nuestros clanes, también existe la minga. Por ejemplo, para nosotros como pueblo Curripaco se llama, nosotros generalmente lo hacemos en común cuando nos reunimos todos, y es el Pudari, que es un encuentro masivo donde se toman decisiones, donde se hacen fiestas, donde es un evento tan importante que es donde se hace sentir la voz, donde decían los abuelos que retumbaba la voz espiritual, Sí. porque es la sabiduría misma de la palabra. Eso es lo que significa la minga. En otros idiomas, en el de nosotros, que significa Pudari, es el encuentro de muchos pueblos
el encuentro de varios clanes, el encuentro de varias familias y tomar decisiones importantes. Entonces, para nosotros ese es el significado. Pues qué bien, Rosita, porque de todas maneras eso es el punto de vista de la ancestralidad, pero hoy frente a ese proceso político, frente a ese contexto de intereses económicos y sociales ya tiene otro significado, no porque cambia el primer concepto, sino porque se le aúna el concepto de esa protesta social, de esa reunión de pensamientos ancestrales para protestar por un bien común, por un bien colectivo. Monseñor, entonces, ¿cuál sería ese concepto? Sí, un saludo muy especial para todos los que nos siguen a través de este medio. Es muy importante que profundicemos sobre el tema de los pueblos indígenas y más en este contexto en el que se está dando esta protesta de la minga indígena en Colombia. Como ya lo explicaban, la minga también es un término acuñado de un pueblo ancestral del Perú, que significa la comunidad que trabaja en defensa de la comunidad, que se une, se ponen de acuerdo y trabajan juntos para defender los derechos de la comunidad, para promover el desarrollo integral de la comunidad y para buscar entre todos el bien de toda la comunidad. Y en ese espíritu es que casi 8.000 personas de los diferentes grupos étnicos que están presentes en la región del departamento del Cauca se pusieron de acuerdo también para solicitarle al señor presidente de la República audiencia. Ya esto lo han venido haciendo desde hace varios años y el presidente pues no les ha dado la suficiente atención. Creo que el año pasado, al comienzo del año, se dio esa solicitud y se dieron varios intentos de parte del presidente, inclusive alcanzó a ir hasta allá, pero al final no fue al lugar donde lo esperaban la comunidad congregada. Y luego se dio todo este proceso, que fueron primero a Cali, luego de Cali fueron a Fusagasugá, de Fusagasugá llegaron hasta Bogotá, sí. Y todo en búsqueda de encontrar ese espacio para ser escuchados, para dialogar, el fundamental allí era el diálogo, fomentar ese diálogo. Ya unos grandes prejuicios de parte del mismo gobierno que le han impedido hacerlo, pero ellos siguieron adelante y dieron grandes ejemplos de cómo es que se debe hacer la protesta, y son ejemplos que quedan claros para el presente y el futuro. Ahí también es importante reconocer que estos pueblos ancestrales tienen mucho que enseñarnos a nosotros, y creemos que nosotros los que vivimos en el interior del país somos los civilizados y somos los peores, los más indisciplinados. Mire toda esa disciplina que tuvo el grupo, no dejarse infiltrar, fue un primer elemento. Tenían su guardia indígena vigilante. Había un montón de personas interesadas en infiltrarse y hacer de las suyas y dañar de una manera el espíritu con que se quería hacer esta protesta. Segundo, el tema de la limpieza, por ejemplo, los lugares donde ellos ocuparon durante lo que les ofrecieron para ocupar en el tiempo que pasaron, ya sea por Fusagasugá o Bogotá, se aseguraron de dejarlo completamente limpio. ¿Sí? Tercero, el tema de que no hubo, por ejemplo, desmanes o que hubiera habido destrucción, por ejemplo, de propiedades privadas o públicas. De ninguna manera, lo hicieron de la manera más ordenada y disciplinada posible. Otro aspecto también allí fundamental es la manera como ellos perseveraron, o sea, nunca se dejaron llevar por la impaciencia, sino que llevaron todo esto hasta que ya sintieron que ya había cumplido su espacio de estar allí, y con ello ya decidieron regresarse. Pero lo fundamental allí es que hicieron una protesta totalmente pacífica, sin utilizar ningún tipo de violencia, sin dejarse infiltrar y siguiendo todos los protocolos que deben seguir
las protestas en Colombia y en el mundo entero. Así es. Son muchos lo que nos han enseñado esta minga indígena con esta protesta. Muy bien, monseñor. Realmente la antecedencia del orden y la organización es digna de ejemplo. Pero quisiera contarles un poquito la antecedencia de esto. En el año 1999 ellos establecieron un compromiso con el presidente de entonces, Andrés Pastrana, donde se le hacía una protección a las tierras, donde se les daba ese resguardo y esa protección bajo la tutela de las comunidades indígenas para que tuviera ese tinte de preservación ambiental y ecológica. A lo largo de los diferentes presidentes que han venido desde la época, se ha tratado de volver al diálogo y de hacer exigencias cumplidas, cosa que no ha sido posible. Con el presidente Santos, más o menos en el año 2017, se estableció otra vez como una especie de compromiso donde se llegaba a un nuevo acuerdo y fue donde ellos tuvieron la ganancia, entre comillas, de poder participar en los diálogos de La Habana como pueblos indígenas. Pero infortunadamente lo que hace relación a la tenencia de la tierra, al uso de la tierra, no ha sido posible y hoy día se les quiere hacer una modificación a esa ley 982 para darle una titularidad y un componente totalmente diferente, es el uso como bien económico. Ellos perciben esto como una lucha porque dicen que le cambian el carácter social a la tierra. Les quitan a ellos las titularidades y la vuelven ya un negocio para poder usar el fracking, para poder utilizarla de otra manera. Tenemos entonces aquí a esta lideresa indígena que es una dura combatiente de los pueblos indígenas y quisiera preguntar, los indígenas en Colombia representan el 5% de la población de 50 millones de habitantes. Los indicadores de pobreza multidimensional determinan que el 63% de la población indígena está en condiciones de pobreza. ¿Qué aceleración puede tener esto de cierto? Porque nosotros vemos que tiene la tierra, que tienen el uso de los bosques, que son preservadores, que son quienes garantizan la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo se atreve el Estado a decir que están en condiciones de pobreza? Esperancita, pues eso mismo es una de las grandes discusiones que hemos tenido nosotros desde los pueblos indígenas y es el concepto que se le da a la vivencia misma de las comunidades. En el momento en que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANI, saca el resultado para el país, que es la condición de la vida de las personas, o sea, la forma de vivencia, si es pobre o no, hay unos puntos muy específicos donde se caracteriza la pobreza o la riqueza en cuanto a materiales, de servicios, si su vivienda está hecha de cemento, de piso, o sea, dependiendo, ya tiene unas características definidas para el Estado que es la pobreza y el vivir bien. Pero para las comunidades indígenas el vivir bien significa otras cosas. Significa tener la tierra, significa dónde producir sus alimentos, significa dónde moverse libremente, porque esa es una de las grandes cosas que anteriormente se tenían las comunidades indígenas y ahora ya no. O sea, cada vez es más limitado la movilidad de las comunidades indígenas en su propio territorio, porque van apareciendo diferentes figuras que hacen que eso se empiece a delimitar. Entonces una persona que se movía de Brasil a Colombia, comunidades que estaban de un lado para otro, ahorita ya no lo hacen porque están las fronteras de los países, después la frontera de los departamentos, después por los resguardos, después entonces siguen apareciendo figuras que finalmente terminan afectando mucho la vivencia propia de las comunidades indígenas y como la forma de vivir es completamente diferente a las personas que están en el interior del país o ven la vivencia de otra manera, entonces se caracterizan entonces como una población pobre porque no cumplen con los requisitos de una vivencia digna, de un grupo sedentario. Sí, entonces eso genera mucho como la inconsistencia en lo que se dice, porque para muchas personas las comunidades indígenas entonces lo único que están haciendo es ocupando unos territorios sin darle ningún tipo de producción, pero para otros entonces somos los cuidadores de la Amazonía. Así es. Entonces ahí se contrarresta un poco como los diferentes conceptos que se le dan a los pueblos indígenas, pero nunca se aclara definitivamente, o sea, cuál es el uso que se les está dando, porque aunque se les esté dando, no son conocidos tampoco. Entonces,
con el hecho de que muchas personas no saben qué es el significado de la minga, qué es lo que realmente la gente de los pueblos indígenas quiere mostrarle al mundo, pues no se está viendo claramente. Entonces para eso se tienen que movilizar, tienen que llegar hasta el centro del país, hacerse notar de una manera más fuerte, más contundente, visibilizarse para que de alguna manera los pueblos indígenas empecemos a ser como vistos, porque hasta ahora pues hemos estado invisibilizados de alguna forma por el mismo Estado. Sí, decía, perdón, ya Monseñor le cedo la palabra, decía que las instituciones mismas no saben para dónde van, y es que en ese momento en las peticiones que ellos tienen es algo muy importante que se les incluya como comunidades técnicas en el plan de desarrollo para iniciar ese proceso, reconocimientos de sujetos de derecho. Y además de eso, que instituciones como IGAD, como Agencia Nacional de Tierras, definitivamente tomen una decisión cumplida y definan los compromisos exactos sobre cómo van a ser esos límites y esos manejos del uso del suelo y de la tierra. Monseñor, ¿usted iba a decir algo? Sí, quisiera empezar con unas palabras muy sabias que pronunció el Papa Francisco en Puerto Maldonado, en Perú, en el 19 de enero del 2018. Él expresó su preocupación por los pueblos indígenas en general de toda la Amazonía, que llegan a ser casi 3 millones de habitantes. Y dijo lo siguiente: probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca estuvieron tan amenazados como ahora. La Amazonía es una tierra en disputa desde varios frentes. Desde varios frentes. Y yo quisiera también compartirles una reflexión que inclusive el artículo que presenté ante el Sínodo de la Amazonía el año pasado, hace un año exactamente, y es precisamente basado también en lo que expresaba un sacerdote de los pueblos indígenas, sacerdote católico de los pueblos indígenas, hablando precisamente del tema de la inculturación. Dice, en este sentido, dice, nos dice él, el sacerdote se llama Aibán Huagua, sacerdote indígena Cuna. Dice: 5 siglos de negación de nuestra identidad como otros nos ha vuelto sospechosos, incluso de aquellos que hoy hablan de inculturación, de encarnación del cristianismo en nuestras culturas. ¿No será también ese un nuevo proyecto para asimilarnos y dominarnos? Antes de recibir asistencia y de ser amados como pobres, queremos ser reconocidos y aceptados como otros, como diferentes. Hasta que la Iglesia y la sociedad no esté dispuesta a dialogar con nosotros, tal como somos, y con nuestro mundo tal como es, haciendo la opción por el otro, no logrará jamás pertenecernos. Luchará por nosotros con mayor fuerza. Habrá misioneros que mueran por defendernos, pero nosotros seguiremos siendo considerados como gente atrasada, que ha quedado fuera de la marcha única y uniforme de la humanidad. Cierro comillas. Este reclamo válido de Aibán nos debe llevar a evaluar y a reevaluar continuamente nuestra actitud como iglesia, como sociedad, en el encuentro con los pueblos de la Amazonía, con los pueblos indígenas, y ayudarnos en nuestro proceso de conversión para amarlos por lo que verdaderamente son, porque siendo libres han sido tratados como esclavos, siendo ricos han sido empobrecidos, siendo sabios han sido ignorados y menospreciados. Siendo pueblos con culturas milenarias, no se les ha reconocido y respetado con igual dignidad.
siendo pueblos con identidad propia, no se les ha reconocido como tal y buscado ayudarles a fortalecerla y perfeccionarla por el camino de un diálogo intercultural que trata de preparar al hombre para acoger a Jesucristo en la integridad de su propio ser personal, cultural, económico y político, para la plena adhesión a Dios Padre y para llevar una vida santa mediante la acción del Espíritu Santo. En este sentido, la inculturación no es un aspecto secundario de la evangelización, sino su núcleo más íntimo. Es en el discurso de San Juan Pablo II, precisamente, que hoy celebramos su día en el Consejo Internacional para la Catequesis. Esta misión de la Iglesia de inculturar el Evangelio y de relación intercultural con todos los pueblos de la Amazonía exige dos condiciones previas e ineludibles. La primera, que se respete la totalidad de las culturas de los pueblos originarios, sus mitos, sus ritos, sus lugares sagrados, su lenguaje, sus valores ancestrales, sus tradiciones, su espiritualidad. Y dos, que se respete la totalidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no recortarlo, no ampliarlo, no suavizarlo, no callarlo, respetarlo en su forma íntegra, según lo consignan las 4 narraciones evangélicas que nos presenta la vida de Jesús, su predicación, pasión, muerte y resurrección en el Evangelio, en los Evangelios, guiados por el Espíritu Santo. Lo que lleva a un auténtico diálogo intercultural es la capacidad tanto de los evangelizadores como de los habitantes de estas culturas de abrirse a la verdad sin prejuicios y en espíritu de humildad. Este abrirnos a la búsqueda de la verdad, es decir, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la verdad, 1 de Juan 5:6, y el dejarnos transformar por la verdad, producirá frutos de santidad que evidenciarán las bondades de una evangelización propiamente inculturada e intercultural. Solo entonces puede empezar un fructífero y profundo diálogo de discernimiento entre el Evangelio y las culturas de los pueblos. Solo entonces puede inculturarse el Evangelio y vestirse del rico ropaje del genio cultural de cada pueblo. Solo así se puede esquivar el doble peligro de menospreciar las otras culturas, eso se llama etnocentrismo, o de sobrevalorarlas como sistemas autorreferenciales con valores autóctonos absolutos, eso se llama relativismo. Ahí y solo entonces irán brotando ministerios eclesiales autóctonos, acordes con la cultura milenaria de los pueblos, que logren expresar el corazón de los distintos pueblos y el contenido del Evangelio. En este encuentro de corazones, es decir, de la espiritualidad de cada cultura y del Evangelio, es lo que crea los nuevos ministerios. Ya regresamos.
Entonces preguntábamos que si realmente sabemos que Colombia es un país diagnosticado, sobrediagnosticado, con normas, con leyes, si realmente existe un fortalecimiento de esas políticas de protección al medio ambiente, porque es que en eso es que se está patinando, 33 años patinando en lo mismo, diferentes gobiernos, 4 o 5 gobiernos, y ninguno ha podido dilucidar el concepto. Entonces, ahí en ese momento esa visibilización que se está haciendo a través de esta marcha de las mingas es una forma como de sensibilizar a esa Colombia urbana, esa Colombia que está en Bogotá, en las grandes ciudades, y que no se da cuenta de ese fenómeno, como lo decía Monseñor y como lo decía Rosita, no se dan cuenta de ese fenómeno tan grave, de esa situación tan delicada que se está viviendo en las comunidades indígenas, no de ahora, sino de hace muchos años, que han sido maltratados, han sido estropeados, han sido humillados, vandalizados, violados, y que hoy día, en pleno siglo XXI, aún no tienen una solución abierta ni concreta. Esperancita, yo creo, nosotros como comunidades indígenas consideramos que las leyes, los decretos que ya están ahí emitidos por el mismo gobierno, deben ser cumplidos. Porque es la única forma entonces de que la gente vea que ya hay algo que se ha venido trabajando durante años. Es que no se está pidiendo algo nuevo, sencillamente se está pidiendo que se cumpla algo que ya se definió hace muchísimos años. Que se respeten simplemente los territorios indígenas que ya tienen una normatividad, y que a raíz de eso es un pueblo que en este momento se está disminuyendo. Por muchos están acabando, empezando, me queda en el corazón, y creo que a ustedes, amigos, también les debe quedar en el corazón esto. No es posible que a través de los modelos de planificación familiar nosotros queramos diezmar una cultura, esa cultura tan valiosa, tan orgullosos nos hace sentir de tener esa ancestralidad, porque es que eso es lo que le da la identidad a un pueblo, a una nación. Y si nosotros perdemos nuestra cultura ancestral, ¿en qué quedamos? ¿Qué pasamos a hacer? No podemos permitir que estos modelos sigan imponiéndose. Y yo lo veo con dolor aquí, llegan y dicen, venga, como animalitos, venga, yo le planifico, tin, 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 y las niñas no saben ni por qué ni para qué. Sí, una estrategias claras que tenemos nosotros aquí en el Vicariato Apostólico de Iniria para, primero, empoderar, porque la palabra yo creo que sería más en esa línea del empoderamiento de los pueblos indígenas. Sí, monseñor. Que ellos mismos sean gestores de su propia defensa, de sus derechos, que ellos tengan su propia voz, que no tengamos, o que otros tengan que hablar por ellos, sino que ellos hablen por sí mismos. Que ellos puedan también salir adelante en todas las áreas de su desarrollo integral, que vaya en las diferentes áreas que hay que trabajar. Una de ellas, por ejemplo, el vicariato ha venido ofreciendo desde hace 23 años la administración de la educación a más de 20 comunidades, 23 comunidades exactamente, todos en la parte rural y casi 100% indígenas. Y esas comunidades han ido logrando avanzar en su proceso. Se nota un gran nivel de calidad de la vivencia, de su comportamiento, del avance también de poder salir adelante también con su estudio, con su educación, inclusive fuera del departamento, y ser un aporte para otras regiones de Colombia inclusive del mundo, gracias a esa formación, a ese acompañamiento que le ha venido dando la Iglesia también aquí. Es a través de la educación, que es el vehículo más eficaz para fortalecer. Lo que sí estamos trabajando fuertemente es el tema de la educación propia, porque desafortunadamente se dieron muchos intentos, pero por no haber un compromiso serio de parte de los gobernantes de turno, no se avanzó mucho en esto de la educación propia. Entonces nosotros ya, por ejemplo, con la ayuda de la Iglesia de la Iglesia Católica en Alemania, estamos ya en la segunda fase de un proyecto que se llama Tejiendo Escuelas, Tejiendo Vida, y va en relación a la educación propia, enculturada y teniendo en cuenta todas estas dimensiones que hay que darle a las nuevas generaciones de los pueblos indígenas, para que, sobre todo en el área de la administración, que es uno de los grandes áreas que hay que trabajar fuertemente para que los pueblos puedan salir avante.
Otro aspecto es en el tema de los planes de vida, el acompañamiento a los planes de vida, eso es clave para que no sean solamente como plataforma para buscar proyectos, sino que sean para fortalecer la identidad de los pueblos. La tercera es a través de la soberanía alimentaria, de acompañar a los pueblos a que recuperen porque con la bonanza cocalera que se dio en esta región, la gente abandonó muchos de los cultivos. Entonces la idea es recuperar la semilla de todos esos cultivos que se fueron desvaneciendo y volver a sembrarlos para que tengan alimento durante todo el año. Entonces en todas las comunidades lograr fortalecer el área de la soberanía y seguridad alimentaria. Otro área también que estamos buscando trabajar es la parte del turismo ecológico, es la posibilidad de que se pueda, de la mano con el tema de las entradas que puede generar el turismo, el poder que estas comunidades sepan administrar esos recursos para poner mejor infraestructura educativa, poner mejor infraestructura médica, poner mejores infraestructuras culturales y las mismas infraestructuras de su vivienda que mejoren gracias a estos recursos que llegan del turismo. Entonces es cómo empoderarlos para que ellos salgan avante en todo eso. Por ejemplo, otro aspecto que también se está dando aquí es lo del tema de las abejas, del cultivo de la apicultura, que es uno de los grandes problemas a nivel mundial que se están acabando, y aquí hay una variedad infinita de abejas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es también asociándonos con ellos, haciendo convenios para que ellos coloquen los panales en los lugares donde nosotros tenemos espacios y de ellos puedan sacar adelante también el tema de apicultura. De la apicultura, que le genere también entradas económicas para la educación de sus hijos, para muchas otras cosas, necesidades que tienen, pero también a la vez les ayudamos a administrar esos recursos, porque si no hay una buena administración de los recursos se acaba todo. Igual, Monseñor, de todas maneras ese aporte que se está haciendo desde el vicariato es muy importante porque es una manera de empezar a proyectarles una mejor calidad de vida, a empoderarlos en el mundo moderno, porque el hecho de pertenecer a una cultura ancestral no significa que nos quedemos en el atraso y hagamos un culto del atraso. No, el hecho de pertenecer y defender las culturas ancestrales es precisamente empoderarlas, modernizarlas, enseñarles el concepto moderno de la economía y de la administración para que sigan siendo ellos los dueños y los administradores de su tierra. Me gustaría, Monseñor y Rosita y amables televidentes, contarles a manera de conclusión, pues podemos decir que independientemente del encuentro que se pretendía tener con el presidente Duque, en el país entero se pudo visibilizar, la gente pudo conocer de viva voz, de cuerpo presente a estas comunidades del suroriente colombiano que marcharon, especialmente de los pueblos Nasa, que actualmente son los más numerosos, son 200.000 personas del pueblo Nasa, de las cuales marcharon 15.000, y que a esos 15.000 se aunaron las diferentes entidades que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero también quiero decir que estas comunidades del suroriente colombiano están siendo mancilladas, atacadas, asesinadas, permanentemente han sido objeto de retaliaciones, y el objetivo de la minga misma para el país era decirle que la vida en todas sus formas es lo primero. Entonces, que quede eso claro, que ustedes, amigos, allá desde sus casas empiecen a reflexionar en dar ese sentido de apoyo, de aprender, de conocer y de reconocer esas culturas tan valiosas para el país, y no solamente para el país, sino que en el mundo entero se está dando la relevancia a lo que son los pueblos indígenas, son los originarios, los primigenios del mundo. Bueno, amables televidentes, hemos llegado al final de este programa Hablando con María. Agradecerle a nuestros invitados su presencia, sus aportes, esas enseñanzas tan valiosas, y recordarles que desde el departamento del Guainía vamos para Colombia y de Colombia para el mundo. Los esperamos en una próxima oportunidad con otro tema de interés. Hasta pronto. Una silla vacía para el presidente Iván Duque en la Plaza de Bolívar como símbolo de la negativa al diálogo del mandatario con los pueblos indígenas. De este juicio simbólico participaron miles de indígenas que viajaron desde el suroeste del país hasta Bogotá para denunciar el incumplimiento del acuerdo de paz, el asesinato de sus líderes, las masacres y la estigmatización a su lucha. Decirle al gobierno, al presidente Duque, de que le dé la cara al país para que podamos conversar
con los pueblos originarios. El mandatario colombiano siguió la protesta desde la Casa de Nariño y tildó a la movilización de proselitista e insistió en que antes de que se diera un encuentro se deben establecer reglas claras y protocolos como marco de un posible encuentro. Si tenemos discusiones, démoslas en el marco de la democracia, sin que tenga que haber emplazamientos, ni ultimátums, ni invocar juicios que no tienen asidero, pero el diálogo sí, sectorial, oportuno, frente a los temas de las regiones, como lo hemos tenido. Aunque el juicio concluyó sin un encuentro con el presidente, fueron bien recibidos por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Las autoridades indígenas consideran que la Minga ha logrado posicionar nuevamente la movilización social y la necesidad de reivindicar derechos de forma pacífica. Entre tanto, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, viajó al departamento del Cauca a encontrarse con las comunidades indígenas para cumplir compromisos establecidos antes de que comenzara la Minga. Sabemos que hay un movimiento de Minga en la ciudad de Bogotá que tiene su dinámica, pero por supuesto por respeto a las autoridades y a los gobernadores indígenas iniciamos esta agenda a la cual nos comprometimos el día 5 de octubre y que vendremos adelantando en distintos resguardos y distintas sedes de los resguardos en las 9 asociaciones de acuerdo con lo que nos solicitaron las autoridades indígenas. El juicio terminó en una sentencia de 22 puntos que responsabilizan al gobierno en cabeza de Duque de vulnerar los derechos fundamentales y exigen la anulación de licencias y proyectos mineroenergéticos que puedan atentar contra la vida y el equilibrio natural de los pueblos. De no atenderse estos puntos, aseguraron que trasladarán su denuncia a la Corte Penal Internacional.